Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a este evento, el segundo evento de anfitrionas Hablemos de Tecnología Women for Technical Talks. Estoy súper contenta y a la par que nerviosa de estar aquí. Es mi primera charla técnica y además, creo que este evento es muy especial por el hecho de que todas las ponentes somos mujeres y eso también me ha animado a participar en él. Así que en primer lugar, muchas gracias por la iniciativa y por todas esas mujeres por las que surgió este proyecto y este gran grupo. También quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores. Gracias a ellos este evento va a ser todavía mucho mejor. Así que muchísimas gracias. Bien, me presento. Yo soy Blanca. Actualmente estoy trabajando en Planeta Huerto, que es un e-commerce, el cual os aconsejo que le echéis un vistazo también. Y trabajo como Data Engineer. Me peleo con los datos y con procesos, ETL, Data Warehousing, temas de BI, automatizaciones de procesos y estoy bastante entretenida, la verdad. Mi charla se titula Pon un poco de Pentaho en tu vida. Y sí, hoy vamos a hablar de Pentaho. ¿Qué es Pentaho? Bien, es una plataforma de BI orientada, como veis ahí, a la solución y centrada en procesos. ¿Vale? Procesos que dan soporte a todo el proceso de inteligencia de negocio, ¿vale? Es decir, estamos hablando desde minería de datos, procesos ETL, temas de data warehousing, generación de informes incluso. Hay muchos bloques, ¿vale? No os quiero dar la turra mucho con esto, hay muchos, digamos que dentro de lo que es Pentaho hay distintos tipos de aplicativos, pero solo vamos a hablar de Pentaho Data Integration, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, pues también hay uno más relacionado con reporting y demás, pero el que vamos a hablar es por ende el de ETL, extracción de datos, tratamiento de datos, procesamiento de los mismos, ¿vale? PDI. Como os he dicho, ¿por qué Pentaho? 1, porque es open source, gratis, libre, compartido, colaborativo, ¿no? Me encantan esas cualidades porque además creo que si encima la herramienta es potente, ¿no? Y además tiene todas estas cualidades donde hay una comunidad que soporta el software, ¿no? Y nos ayudamos los unos a los otros, pues creo que también es algo muy bonito. Multiplataforma, la segunda ventaja. Se puede desplegar en cualquier tipo de sistema operativo. Puede que en algunos con más dificultad que en otros, pero se puede perfectamente. Y la tercera y una de las que más me gustan también, entornos muy básicos, como ya os he dicho antes, muy intuitivo, programación muy visual a través de flujos, muy modulable, es decir, yo puedo hacer una solución en PDI, pero no tiene por qué implicar toda la solución, es decir, yo puedo estoy en IT, hago un mini desarrollo para X y ese desarrollo se puede acoplar e incorporar perfectamente y ya veremos a través de qué sistemas a cualquier otro proceso que dependa de él y que tenga otra tecnología totalmente distinta, ¿no? Con flexible me refiero a que, por ejemplo, puedes integrar un montón de plugins, ¿vale? Plugins relacionados con inserción de scripts en JavaScript, Python, hay miles de plugins, sí que es verdad que pues requieren de un soporte, ¿no? Y bueno, eso en el tema del open source pues lleva cierto trabajo, pero hay muchísimo potencial y yo de hecho en mi día a día utilizo bastantes de ellos y estoy súper contenta con la funcionalidad que aporta. Así que nada, vamos a ponernos manos a la obra. Estos son los pasos que tenéis que seguir para tener Pentaho Data Integration en vuestro ordenador. Una vez lo tengáis, podéis seguir el taller. Como quiero hacer un caso práctico y luego explicar las distintas maneras que podríamos tener de hacerlo en Pentaho, os cuento. Dice, todos los días en tu compañía te tienes que descargar un fichero X, es decir, tú vas, ¿no? a esa URL, a ese lugar, a ese portal, a la nube, donde sea, accediendo a X lugar para hacer lo que sea, es decir, transformo ese fichero, simplemente me lo descargo, hago cálculos con ese fichero, analizo ese fichero, lo trato, lo que sea, y después lo introduzco con cierto formato, igual me lo exige el sistema, manualmente, 1 a 1, por ejemplo, ¿no? Y pierdes mucho tiempo, evidentemente. ¿Cómo te puede ayudar Kettle? ¿Cómo te puede ayudar PDI? Pues eso es lo que vamos a ver. Entonces, en primer lugar, para que me podáis seguir, hemos hablado de varias cosas. Hemos visto de descargarnos un fichero, tratar el fichero y almacenar la información del fichero. Son 3 cosas y vamos a ver esos 3 pasos y cómo los podemos atajar con Pentaho.
cómo puedo automatizar la descarga de ese fichero. Os he dejado este enlace, es el de los casos confirmados con PCR positiva, bueno, aquí tenéis, ¿no? El día 20 del 5 del 2021. Y lo primero que vamos a hacer es crear un job, ¿vale? Entonces le doy a File, New, Job. Ya habéis visto que ha cambiado, ¿no? Del Welcome nos ha creado el Job 1. Tenemos un Drag and Drop and Entry, eso que significa que ahora en Design, ¿vale? Me aparecen cositas. Es decir, cositas que yo puedo hacer a nivel de Job, ¿vale? Tenemos una carpeta general, tenemos un campo Start, un campo Success, ¿vale? Que vamos a empezar así, de hecho. ¿Ves? Como veis, arrastro y Success, ¿vale? Todo Job tiene que acabar así, ¿vale? Con un Start o con un Success, ¿vale? Son las buenas prácticas. Aquí en Mail, bueno, tendríamos tema de mailing, en File Management tendríamos tema de HTTP, escribir un fichero, crear una carpeta, copiar ficheros, temas de condiciones y de evaluaciones, scripting, temas de XML, es decir, un montón de cosas que podemos hacer a nivel de Job. Entonces, como nuestro primer objetivo es descargarnos, es decir, automatizar la descarga de ese fichero, ¿no? Porque yo en uno de los primeros casos lo que yo diría es, me voy a esa URL, la descargo, ¿no? La abriría en Excel o en un editor de texto y me pondría a toquetear lo que yo quisiese. Entonces, ¿de qué maneras podemos descargar ese fichero? Si nos vamos a la página web otra vez, podéis ver que en inspeccionar elementos, ¿no? Aquí en inspeccionar, este botón de descarga está asociado a un enlace, ¿vale? Este enlace realmente es el que nos provoca que el CSV se descargue, ¿vale? El href. Entonces lo que vamos a hacer es copiarnos esta URL, ¿vale? La vamos a copiar. Una vez copiada, lo que vamos a hacer es descargarnos de manera automática el CSV que proviene desde esa URL. ¿Cómo? La primera forma es a través de un comando curl, ¿vale? No sé si lo conoceréis, pero básicamente es una línea de comandos basada en Unix y lo que te permite es descargarte directamente un fichero de una URL. Para ello, vamos a escribir aquí script, ¿vale? Esto nos ayuda como buscador y podéis ver que aquí tengo, ¿vale? El shell, ¿vale? Entonces, esto nos va a permitir escribir un comando que nos va a ejecutar esa sentencia. Bien, habéis visto que he unido el start con el shell, ¿vale? Y todo va en esta dirección y el shell con el success. Y que esta flecha tiene un candado, mientras que esta otra tiene un tick, ¿vale? Si veis que cuando hago hover y me coloco encima, ¿no? Te dice que esto es un paso incondicional, es decir, que sí o sí va a llegar a este paso. ¿Por qué? Porque el start siempre va a empezar, ¿no? Siempre se ejecutará el siguiente al start. Eso es una condición. Sin embargo, aquí tenemos que después de la ejecución de shell se evaluará si el resultado es correcto y si es correcto pasará al siguiente paso, ¿vale? Si no lo es, no pasará. Si hago clic otra vez, esto significaría que solo si el proceso shell falla, entonces pasará al siguiente paso. Si esto nos devuelve un true, es decir, este proceso está bien, nunca pasaremos al siguiente paso, ¿vale? Que en este caso es un success, ahí finalizaría el job. ¿Y qué otras opciones tendría? Otra vez esto, que significa, me da igual cómo se haya ejecutado shell, pasa al siguiente paso. Y esto se puede utilizar mucho cuando estamos ejecutando procesos que son independientes, pero están en un mismo job. Y me da igual, uno no depende del otro, no existen dependencias. Son totalmente independientes y por eso yo establecería, por ejemplo, un flujo y todos ellos con hops incondicionales. Entonces, vamos a dejarlo así. Este no se puede cambiar. También otro mini truco, bueno, que no es un truco, no, es lo que es. Podemos deshabilitar, ¿vale? El status. Lo veis en status, podemos deshabilitarlo o habilitarlo. Es decir, si yo hago clic en la flecha, esto significaría que el job acabaría en shell. Nunca pasaría por este flujo. Bien, pues en shell tenemos aquí distintas opciones. Es decir, tú puedes insertar un fichero de script o simplemente puedes escribirlo aquí. Para escribirlo aquí tenemos que decir que, oye, voy a insertar el script tal cual, ¿no? No te voy a pasar un fichero, ¿vale? Entonces, en este caso,
le pondríamos el script. El script es el siguiente. Lo que vamos a hacer es un curl, como os he dicho, que si lo googleáis lo veréis súper fácil, ¿vale? Simplemente es un comando de línea basado en Unix que lo que hace es obtener la información de un enlace. Fin. Entonces, le haríamos curl de toda la URL que os he puesto. Eso sí, -- output, que simplemente es un comando. Y en este caso he llamado al fichero covid.csv, ¿vale? Es decir, lo que le estoy diciendo es, vale, descárgalo, pero con este nombre, ¿vale? El fichero de salida va a ser este, de esta descarga, ¿vale? Entonces, esto lo podríamos llamar, por ejemplo, descarga vía curl, ¿no? A archivo saveas, ¿vale? Voy a crear una carpeta para almacenarlo y voy a guardarlo con el nombre de ejercicio, por ejemplo. Vale. Perfecto. Nos falta algo y es que no le hemos dicho dónde queremos que nos almacene este fichero, ¿no? Se lo va a descargar y evidentemente si no le decimos nada lo va a descargar en el lugar en el que se encuentra la carpeta, ¿vale? Pero yo lo que le voy a decir es esto para que lo veáis, ¿vale? Esto es una de las muchas, que lo vais a ver aquí, de las muchas variables dinámicas que ofrece Pentaho. Veis que dice, si doy a control y space, me dice qué variable insertar, ¿vale? Aquí hay variables internas del sistema, súper internas, con muchas cosas, ¿vale? Catálogos, path separator y demás, que pueden ser utilizadas o no. Una de ellas es esta, ¿vale? Entonces aquí lo que le estoy diciendo, si de hecho se me pongo encima, es déjamelo en la carpeta blanca, escritorio, ejercicio, ¿no? Bien, en la ruta en la que se encuentra el propio yo, porque quiero que me lo descargue en ese nivel, ¿vale? Si hubiese creado una carpeta específica para los ficheros que me voy a descargar, entonces podría poner aquí la ruta directamente en lugar de ponerlo con una variable como he hecho. Le damos OK y guardamos, ¿vale? Entonces ejecutamos, ¿vale? Para ejecutar lo hacemos desde aquí, desde el botón Run. Ejecutamos, le decimos que sí, que se va a correr en Pentaho local y le damos a Run. Bien, aquí podéis ver que se ha producido la descarga y no hace este mensaje de error, ¿vale? Simplemente es como lo muestra la consola en este caso. Entonces, de aquí quiero enseñaros dos cosas importantes. Como veis que en cada proceso se ha ido OK, nos marca con un tick, como ha ido pasando de cada proceso. Y luego aquí que tenéis todo el login, ¿vale? Todo el login del proceso. Aquí tenéis un histórico, unas métricas de lo que ha durado cada proceso y demás. Este proceso es muy corto y no nos da mucho juego para ver lo que se ve en el login, pero básicamente es esto. Y esto es lo que nos da información cuando falla un proceso para ver en qué hemos fallado, ¿no? Hay un error en la sintaxis de una consulta SQL o resulta que he puesto el nombre mal, lo que sea. Otra opción, ¿cómo podemos descargarnos ese fichero? Bien, tenemos otro componente que se llama HTTP a nivel de yo, ¿vale? Este componente yo lo he utilizado muchas veces y nos va a poder dar la misma solución. Descargarnos SCSV. Antes de nada, se me ha olvidado, vamos a comprobar que se ha descargado efectivamente SCSV. Escritorio, ejercicio. Aquí lo tenemos, lo voy a editar con Notepad y efectivamente se me ha descargado, ¿vale? HTTP. HTTP es un componente que no solo nos va a permitir obtener información de una URL abierta, sino que además permite una autenticación, ¿vale? Que puede ser con un usuario y contraseña. Es decir, estamos accediendo a un portal y queremos automatizar ese acceso, lo podemos hacer a través de este componente. ¿Vale? Transferimos un fichero utilizando el protocolo HTTP, básicamente. Entonces tendríamos que utilizar usuario y contraseña. En este caso, pues pondríamos la misma URL, que no la tengo copiada. Voy para allá, que es esta de aquí. Vale. Aquí, ¿vale? Y ya está, y le tendríamos que decir el target file, ¿vale? En este caso, por ejemplo, podría ser, voy a copiarme esta dirección,
pero la voy a llamar, ¿vale? Para que veáis, pero le voy a llamar COVID1, ¿vale? .csv, que sería el otro ejemplo. Entonces, si le doy a OK, lo mismo. Aquí habéis visto que yo desde el start pueden hacer más de un flujo, ¿vale? Todos los que queramos. Y a Success pueden llegar todos los flujos que queramos también, ¿vale? No hay ningún problema. Sin embargo, ahora para ejecutar voy a deshabilitar, como os he dicho, estos dos, ¿vale? Porque no los necesito, ya lo he descargado, y vamos a ver si funciona correctamente este proceso, ¿vale? En este caso no hemos utilizado ningún tipo de autenticación porque es una URL de datos abiertos, pero puede que en otros casos sí que hiciese falta, ¿no? Y de hecho yo lo he utilizado y funciona perfectamente. Incluso existe un campo headers donde le podríamos pasar el nombre del header y el valor. Le damos a Run y se ha realizado perfectamente, ¿vale? Comprobamos y COVID1 CSV lo tenemos aquí, ¿vale? Perfectamente. Genial. Ahora, un puntito, ¿no?, más interesante y también más complejo, porque sí que las APIs, pues bueno, nos peleamos un poquito más con ellas, es el siguiente caso. Como podéis ver, aquí hay un ejemplo que pone API de dades, que bueno, está en valenciano, pero es API de datos, y le damos y me está mostrando un ejemplo de petición API para este fichero en concreto, ¿no? Entonces, si nos fijamos en este ejemplo, le está diciendo, vale, de aquí, ¿vale? Sería un get, ¿vale? Con el recurso tal, que es este el recurso, y dame un límite de 5 registros, ¿vale? O sea, esta es la manera en la que esta API web funciona. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es crear una transformación que nos permita hacer esa consulta vía API. Evidentemente, de esta manera es algo más compleja y con un proceso mucho más fácil, ya lo hemos conseguido, ya lo habéis visto, pero sí que es verdad que a veces se complica, ¿no? Porque nos piden, por ejemplo, la API primero te pide un token para autenticarte y luego ya es cuando le puedes demandar lo que quieres, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también está guay que os enseñe esta opción y vamos a verla. Lo primero que vamos a hacer es crear la transformación. Entonces, pongo aquí transformación. ¿Por qué tenemos que crear una transformación? Porque a nivel de job no podemos hacer una petición vía API como otra. A nivel de job, sino a nivel de transformación. Entonces, lo mismo. Estoy dejando los ejemplos para que veáis así también un poquito el proceso, las opciones que nos da y demás. Entonces, vamos a ver esta transformación. Hago doble clic, ¿vale? Vamos a llamar a este proceso API. Y pues lo voy a llamar API y simplemente si yo le doy a Browse, como no existe, lo va a crear, ¿vale? Esta transformación existe, ¿quieres crearla? Sí. Entonces la crea, ¿vale? De hecho, podéis ver en el proyecto cómo ha creado API, ¿vale? Dentro de ejercicio, que está el nivel. Es decir, tenemos el .kjb es el job y .ktr de transformación es la transformación. Entonces, vamos a empezar con esta transformación. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar aquí un generate rows, ¿vale? Entonces, ¿para qué me sirve el generate rows? Como podéis ver, está en la carpeta input, es decir, todas las transformaciones tienen que empezar por un input. Si no generamos un input, no podemos crear una transformación. Tiene que tener algo, que puede ser una constante, ¿no? Pero tiene que tener un inicio, un origen. En este caso, ¿cuál va a ser el origen? Pues los datos para hacer esa petición a la API. Entonces, aquí lo que voy a tener es, por ejemplo, la URL. Aquí podéis ver generate rows limit 10, ¿no? Puedes crear las que quieras. En este caso vamos a crear una. No quiero que me cree más de una. Tipo. Te sugiere todos los tipos. O sea, aquí es cuando hablo mucho, pues, ves, en caso de que fuese formato fecha, formato float, etc. Me parece súper intuitivo. Entonces, vale, una URL, ¿qué tipo es? De tipo texto, genial. ¿Y qué valor tiene? Y entonces le planto el valor. Perdonad que tenía la ruta copiada. Le voy a copiar el valor que me especifica aquí. Sin embargo, voy a quitar esto de aquí, ¿vale? Porque considero que, bueno, estos son parámetros del propio get. No formarían parte de la URL. En el momento que tenemos una interrogación, un campo igual a valor y luego un ampersand, un campo igual a valor, eso nos lo tenemos que llevar a otros valores.
Entonces, simplemente vamos a irlo separando poquito a poco. Me lo he copiado aquí, ¿veis? Lo he ido copiando. Entonces, este sería resource ID. Uy, me he equivocado. Resource ID. Estaríamos hablando también de un string. Bien. Vale. Puedo cargar el resto por aquí. Y este sería ya el campo limit. Vale. Perfecto, limit. Sería este con un valor de 5. Vamos a hacer el ejemplo de los 5 registros para ver cómo realmente sí que se le pasa ese parámetro. Pero no vamos a... Realmente nos queremos quedar con todos los registros, ¿vale? Por ver un ejemplo. Lo siguiente que vamos a hacer es... Buscamos HTTP y tenemos HTTP client. Existe también un método específico en caso de que lo único que quisiéramos hacer es un post, pero en HTTP client lo que hacemos es lo siguiente. Le conectamos y aquí lo que hacemos es un get. URL la puedo typear yo o puedo introducirla. ¿Cómo? Porque ya la tengo en mi campo URL, ¿lo habéis visto? Es decir, esta flecha provoca la transferencia de todos los valores del campo anterior. Yo he generado estas filas y estoy heredando su valor, me lo estoy llevando al siguiente paso. Entonces aquí en HTTP client tengo la URL, la codificación y con este nombre es con el cual me voy a almacenar el resultado de ese valor, ¿vale? Además, mira, podríamos escribir que en código me aparezca el código y bueno, esto sería el tiempo de la respuesta que no lo considero necesario. Y en campos me puedo traer lo siguiente. ¿Veis que le he dado a getFiles? Si no le hubiese dado a getFiles, puedo hacerlo desde aquí directamente y solo traerme los que quiero. Con getFiles traería todos, pero bueno, luego es que además tú aquí te puedes manejar como quieras. Puedes move up, move down, eliminar todos, seleccionar todas las filas, eliminar todas las líneas seleccionadas. Entonces yo voy a eliminar la de la URL porque aquí lo único que queremos pasar son los parámetros. Los parámetros para hacer mi petición API. Muy sencilla, un get con 2 parámetros. El recurso que yo estoy pidiendo a esa API de datos abiertos y un límite de registros. Le doy a OK y seguimos. Lo siguiente que yo quiero hacer es guardarme esos datos, ¿no? O sea, recibirlos, ¿no? O sea, ¿cómo los voy a recibir? Vale, se me va a almacenar una variable. Yo lo que he hecho previamente y me gusta hacerlo mucho es utilizar Postman y he probado la petición. Entonces he hecho un get con los parámetros resource ID y limit y evidentemente lo que se me devuelve es un JSON. Es un JSON donde en result, ¿vale? Primero explica los campos y una explicación de cada campo, incluso el tipo de campo que es, el tipo de dato que es. Y en records, es decir, result.records para acceder a ese JSON, es ahí donde sí que tenemos la información de todos los departamentos de salud, que es la info que teníamos, ¿vale? Digamos, es otra manera de acceder a la información y que muchas veces igual vosotros en vuestro día a día estáis accediendo de esta manera, ¿vale? Y luego os lo estáis descargando y lo estáis transformando. No siempre quizá es darle un botón, ¿no? y darle a descargar. A veces se nos facilita la información de otras maneras, vía API. Sabiendo esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vale. Vamos a buscar aquí JSON, a ver qué posibilidades se nos ofrecen. Y resulta que tenemos un JSON output, al igual que tenemos un JSON input. Es decir, JSON input lo utilizaríamos para hacer una introducción de un fichero JSON que yo leo. Y un JSON output es para plasmar unos datos que yo leo en formato JSON. Entonces vamos a arrastrar JSON input. Es decir, JSON input. Cargo algo que estoy leyendo en JSON para luego yo poder tratarlo. JSON output sería sácamelo en formato JSON, ¿vale? Todo esto lo tenemos con múltiples formatos, XML, CSV, tenemos todo tipo de opciones, más todo lo que os queráis inventar y hacer. Entonces lo conectamos, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues una vez tenemos el JSON input, vemos muchas cosas, así que no os agobiéis. Lo primero, nos dice, el recurso es de un paso previo. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Vale. ¿En qué campo se encuentra ese recurso? En result. ¿Por qué? Porque yo antes
vuelvo al HP cliente, le he dicho, sí, el campo del resultado, el nombre va a ser result. Es decir, aquí se me va a almacenar el resultado de la petición. Perfecto, entonces aquí le digo, oye, lm de result, ¿vale? Y me voy a campos. Entonces aquí tengo que especificar los campos que yo me quiero traer de ese fichero. Veis que tengo el nombre, la ruta y el tipo. Tengo más cosas, ¿no? El formato, en caso de que fuese un formato, la moneda, si es decimal o no, etc. Vale, vamos a hacer un ejemplo y así os voy dando tiempo también para que podáis ir rellenando los vuestros y que os vayan surgiendo dudas, ¿vale? El primer campo sería el siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué tendría este formato? Os lo explico. Lo primero que hacemos es, de donde sea que esté, ¿vale? De la raíz, aquí lo que estoy diciendo, .result.records, es decir, estoy bajando en los niveles del árbol de JSON. Si volvemos al JSON y nos fijamos, y lo voy a poner así para que lo veamos bien, ¿vale? Yo lo que tengo es un result que tiene muchas cosas, pero lo que me importa es el result, no el success, no el help, ¿no? El result. Es lo que contiene el resultado. Y luego dentro del result tengo files, que no me aportan nada, o sea, me aporta información de los campos, y tengo records. Y ya en records, dentro de records, ya tengo los mismos campos, es decir, ya tengo los nodos. Si imaginamos el JSON como un árbol, tendría ya los nodos hijos. El final. Entonces, como habéis dicho, he puesto result.records. Corchete, asterisco, corchete, eso significa de manera iterativa, hazlo. ¿Por qué? Porque hay muchos /id, pues todos los que hay por departamento, ¿no? En este caso 5, porque tenemos el límite de 5 y así lo vamos a mantener en la query. ¿Vale? Entonces, por esta regla de 3, nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿no? De la misma manera, cojo y decimos, vale, pues ahora quiero coger el nombre del departamento. Hago departamento, por ejemplo, y me voy a fijar en cómo se llama. Aquí, departamento de salud. Vale. Departamento de salud. Y para que... Esto va a estar mal, ¿vale? Parece ya intuitivo que vaya a estar mal porque por los espacios en blanco, ¿no? Que ya sabéis que da muchísimos problemas. Pero lo vamos a probar. Y me va a devolver... Esto es un formato string y esto es un integer. Perfecto. Un número. Enter. Pues yo voy a ejecutar esto, a ver qué pasa. A ver si falla o no. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es, me monto la URL y los valores, ¿vale? Hago la llamada a la API, un get a esa URL, me almaceno el resultado en result, incluso en código tengo el código, y le paso los campos como parámetros, ¿no? El límite y el recurso al que estamos haciendo la petición. Y finalmente el JSON, en teoría, va a leernos el ID y el departamento de salud, ¿vale? Pues vamos a darle al play y lo vemos. Tachan, tenemos un error. Me encanta, no siempre, pero en la mayoría de los casos me encanta cómo Pentaho plasma los errores, porque suele ser bastante descriptivo. Suele. Depende en qué casos, ¿eh? Puede que alguien me esté viendo y esté diciendo, madre mía, ¿cómo puede decir eso, no? Pero bueno. En este caso, la verdad que ha sido bastante claro y nos está diciendo, si tu propiedad, ¿no?, contiene caracteres en blanco, entonces utiliza esta notación. Vale, pues vamos a hacerlo. Sí, me está diciendo, oye, tal y como lo has puesto, no va a colar. Vale, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Ay, este era con mayúsculas, perdón. Porque eso sí que lo tenemos que respetar, si no nos va a decir, ese campo no existe. Vale. Y le vamos a dar al play. Y si nos vamos aquí, a Preview Data, tachan, vamos a ver cositas. Cositas chulas. Tenemos los departamentos y los IDs, que es lo que hemos sacado aparte, el código 200, ¿vale? Nos lo está imprimiendo por registro, todo esto. Esto me gusta mucho porque, como veis, va cambiando. En Preview Data podemos ir viendo lo que en cada momento hay en cada proceso y qué está recibiendo. Y esto nos sirve un montón para hacer debugging, ¿no? Y para encontrar errores. Porque hay veces que le estamos enviando algo en blanco, ¿no? Y nos desesperamos. Entonces aquí lo veríamos súper fácil. Tenemos que en Generate Rows le estamos pasando la URL, el recurso y el limit. En HTTP Client tenemos el result, que aquí, ¿ves?
está ya todo lo que es el JSON y el código 200, ¿no? Código de OK. Y ya si nos vamos a JSON input, como hemos extraído en concreto el ID del departamento, lo tenemos. Bien, y lo siguiente ya es descargarnos, ¿no? En caso de que quisiésemos descargarnos esta información. Entonces, si yo hago aquí, por ejemplo, text, ¿vale? Lo quiero en CSV, imaginaos, ¿vale? Hago un text file output, porque si mi objetivo es tenerlo en local, tendría que descargármelo, ¿vale? Y esta primera prueba que estamos haciendo es todo para descargarlos en local. ¿Para qué hemos servido este proceso también? Si os dais cuenta, para transformar de un fichero JSON en un CSV. Me parece también bastante potente. Parece simple, ¿no? Pero me gusta también mucho. Entonces, ¿vale? Vamos a decir qué extensión va a ser. Y vamos a dar el nombre del fichero. ¿Vale? El nombre del fichero que puede ser COVID-2. Y en content tenemos que el separador va a ser ese porque lo quiero yo, las dobles comillas, el encoding puede ser el que queramos. O sea, veis que las opciones son múltiples. Incluso ahora veréis cómo... UTF-8, aquí. Como por ejemplo le podemos añadir incluso aquí el date in file name, ¿no? Por ejemplo. Y lo vamos a hacer. Y también la hora, ¿vale? Y en files le puedo dar a get files. Es decir, aquí es donde pintamos nuestro CSV, tal y como lo queremos, ¿no? Vamos a quedarnos con el ID y el departamento. Ya está. ¿Vale? Porque lo hemos decidido así. Podríais hacer el ejercicio ideal. Vamos a darle a OK. No sé si he definido los tipos. Sí, están definidos, ya lo he heredado. ¿Vale? Lo ideal es traernos aquí todos los campos, ¿vale? Los que nos está devolviendo y los que tenemos en el resto de CSVs. Esto de aquí. Y así lo vais probando y vais viendo pues la manera, ¿no? En este caso igual el tipo pues habría que cambiarlo y vais jugando un poco y entendiendo también el entorno de Kettle. Genial. Entonces si le damos al play, vamos a darle, algo me dice, perfecto, que no estamos, vamos a hacer un browse, ¿vale? Vamos a ubicarlo bien, el proyecto, que estábamos metidos en la carpeta de Pentaho y nos está diciendo no, y pues me voy a ir a blanca y lo voy a meter en el ejercicio que estábamos haciendo, en el escritorio, desktop, perfecto, ejercicio, ahí. Y entonces le voy a concatenar el nombre COVID-2. Perfecto. Ejecuto. Lo tenemos. ¿Qué ha pasado? Exacto, le ha concatenado la fecha y la hora, lo que queríamos. Y si le damos a Edit with Notepad, en este caso, por ejemplo, pues tenemos el ID y el departamento perfectamente formateados en UTF-8. Volvemos aquí. ¿Cómo puedo automatizar la descarga de ese fichero? Lo hemos solucionado como con un comando curl en el componente shell de Pentaho, con el componente HTTP a nivel de job o con el componente HTTP client a nivel de transformación llamando a una API en caso de que esta exista, ¿vale? Tenemos también otras maneras como conectándonos a un FTP. En este caso no he puesto ese ejemplo porque tampoco quería saturar, pero es posible y funciona también súper bien. Lo siguiente sería cómo puedo manipular el archivo descargado. Hasta ahora lo que hemos hecho es descargarlo en nuestro sistema. Puede que con otro formato, ¿no? En el caso del JSON y lo hemos descargado con un formato CSV, pero vamos a ver si yo quiero transformarlo, cómo lo puedo hacer de manera fácil y qué te puede ofrecer Pentaho, ¿no? Y por qué puede ser más rápido que otras herramientas. Entonces lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a partir de simplemente, por ejemplo, de este flujo. Entonces lo que vamos a hacer es, me voy a cargar esta flechita, ¿vale? Yo doy con el botón derecho ahora mismo y doy a delete, ¿vale? Y nos vamos a crear otra transformación, ¿vale? Que lo podemos llamar transform. Si queréis, solo le dejamos ese nombre, es lo de menos. ¿Vale? Perfecto, todo en verde, genial. Editamos y vamos a llamarlo transformación. Aquí, sí. Y ya la crea, ¿vale? Podéis ver, ya nos pone esta variable dinámica que se traduce en eso y barra transformación, que es el punto .ktr en cuestión de ahora. Perfecto.
Entonces, vamos a ir haciendo algunas cositas con estos datos para que veáis todo lo que podemos hacer. Lo primero que necesito es un input. Ya os lo he dicho, en todas las transformaciones necesitamos un input. En este caso, un CSV file input. ¿Vale? Entonces, hoy, tal cual, en file name, hago un browse y cojo el que más rápido me dé, ¿vale? Como hemos hecho 3 tipos de descargas, covid.csv, por ejemplo, el primero. Vale, aquí podéis ver que puedo especificar el delimitador. El delimitador es punto y coma, pero vamos a ver lo que pasa si yo hago un getFiles o un preview con una coma. Entonces, si hago un preview, en este caso, mirad lo que sucede, ¿vale? Me está identificando todo como un único campo, no encuentra la coma. ¿Vale? Si le pongo punto y coma, y hago un preview, me está identificando un único campo. ¿Por qué? Porque aquí solo había un campo definido. Voy a hacer un getFiles. Y ya me está detectando incluso los nombres del campo. ¿Vale? Vamos a hacer antes una cosa, que sería marcar aquí que es UTF-8, porque nos está detectando mal los nombres, aunque luego podemos cambiar el nombre perfectamente. Aquí voy a darle un getFiles. Perfecto. Y lo tendremos, ¿vale? Genial. Buscamos ahora el filter, que nos va a ayudar a aplicar esas condiciones que necesitamos para nuestro set de datos. Conectamos y esta es la estructura de filter rows, ¿vale? Primero la condición, que es lo principal. Entonces, ¿qué vamos a filtrar? Que el departamento de salud contenga, ¿veis todas las opciones? Is null, is not null, empieza por, acaba por, es como, es verdad, expresión regular. En este caso podría contener un campo, pero no. Contiene un valor, defino el tipo del valor y el nombre del valor. Valor. Valencia, empiezan igual. ¿Ok? Y le voy a añadir otra condición. Con un OR, ¿vale? Aquí podríamos tener un XOR, un AND NOT, un OR, NOT, AND, etc. Donde los casos de PCR sean mayores, porque así lo quiero, de 15.000. Y quiero otra condición, que es que el departamento no contenga, porque quiero excluir dos departamentos para no complicaros la vida, no incluya el valor VCIA, ¿vale? Claro, aquí le estoy diciendo que contenga. ¿Cómo podría no contener? Dándole ahí al not. Es decir, si yo me voy aquí, se añade un not. Si yo me voy aquí, quito el not y le doy a OK, fuera. Entonces le añado el not, ¿vale? Para que veáis todo el potencial que tiene esto, ¿no? Y me gusta mucho la estructuración del mismo. Y aquí, antes de darle al OK, hay 2 pasos principales. 2 pasos, es decir, ante una condición puede ser verdad o puede ser mentira, ¿no? True or false. Así que necesitamos un step al que vayan los datos que cumplen la condición y un step al que vayan los datos que no cumplen la condición. Para ello tenemos un paso muy, muy gracioso que se llama dummy, que literal no hace nada, do nothing, ¿vale? Aquí voy a llevar al que el resultado es false, ¿vale? Al que no hace nada, porque no quiero que se haga nada con esos registros. Sin embargo, al que el resultado es true, quiero llevarle al select values. Select values es un componente, vamos a llamarlo así, un step que se utiliza mucho, sobre todo para seleccionar valores y transformar el formato de los mismos. Yo no quiero todos los valores, ¿vale? No los necesito. Yo puedo hacer un getFiles to select, pero teniendo la tecla apretada de control voy a deseleccionar, es decir, voy a seleccionar los que me quiero cargar, ¿no? Que no voy a utilizar. Vale, la población me la quiero quedar, los casos de PCR positivo también, todo esto no, y las de funciones también. Entonces, botón derecho y elimino. Perfecto. Genial. Bien, ¿cuál va a ser el objetivo? Primero vamos a dar al play para ver que funciona todo correctamente. En do nothing, si le damos a preview data, se han quedado una serie de
de hospitales, pues por no cumplir las condiciones. Por ejemplo, se han excluido los que contenían VCA, se han excluido los de mayor que 15.000, los que no eran mayores de 15.000, perdón, de casos de PCR, etcétera, etcétera. Vale. Y en Select Values han pasado solo estos valores. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Yo lo que quiero hacer es agrupar, es decir, tener solo un registro por cada ciudad. ¿Qué tenemos que hacer? El tratamiento del campo departamento de salud, porque como veis va concatenado, bueno, la mayoría contiene, ¿no?, departamento de salud de, o de apóstrofo o de salud, simplemente. Entonces, vamos a trabajarlo para que, porque yo quiero la media poblacional por ciudad, la suma de los casos de PCR positivo y la suma de defunciones, ¿vale? Vamos a hacer eso con Kettle. Así que vamos allá. Vamos a hacer un replace. Vamos a hacer un replace, como existen en la mayoría de lenguajes de programación y herramientas. Entendemos, es decir, búscame una cadena de texto y sustitúyemela por otra. Y eso es lo que hace este step. En string file busca en este campo departamento de salud. Voy a copiarlo porque lo vamos a utilizar varias veces con la condición. Vale, búscame departamento de salud. Búscame departamento, mayúsculas, perdón, de salud de, también búscamelo con la E, ¿vale? También, si quieres, búscame departamento de salud y quítame los espacios en blanco. Como me quito los espacios en blanco, búscame el campo en blanco y en el replace with habéis visto que no hemos puesto nada. ¿Por qué? Porque quiero eliminar, no lo quiero sustituir por nada. Entonces, dejando simplemente todo esto en blanco, me va a sustituir el espacio en blanco por nada y el resto de valores por nada. Así que perfecto. Vamos a ver si se hace bien. Y ahí lo tenemos. Exacto. Perfecto. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer un split files. Elda, Castelló, La Ribera, no es ningún problema. Sin embargo, sí que tenemos valores separados por guiones y nos queremos quedar con Valencia, que es lo común, Xàtiva en este caso, Alicante, Elda. Bien, ¿cómo hacemos eso? Tenemos otro step que se llama split files, súper útil y que nos ayuda a splitear campos. Entonces yo le voy a decir file to split, el campo que vamos a separar es el departamento de salud. El delimitador en este caso es un guión. Y el nuevo campo va a ser la ciudad. Lo vamos a llamar así, ese nuevo campo. Tipo, un string. Perfecto. Vamos a ver cómo se visualiza. Muy bien. Ya tenemos cositas en común por las que agrupar. Genial. Como su propio nombre indica, ¿cómo agrupamos? Como hacemos en una sentencia SQL al final, con un group by. Pues así se llama el campo. Como os he dicho, y me repito, es súper intuitivo. Y por eso me encanta, ¿no? El tema de las flechitas, de cómo te lo puedes organizar. Puedes añadir notas, ¿vale? Si le das a New Note y puedes decir, comentar, por ejemplo, proceso de transformación X, ¿vale? Y se te queda por aquí, puedes especificar, comentar. Está muy, muy interesante, ¿vale? En el Group By lo que hacemos es, seleccionamos. ¿Por qué campo agrupamos? Por ciudad. Es el nuevo campo que hemos creado gracias al split, ¿vale? Y aquí tengo los agregados. En el caso de los agregados, pues voy a dar a get lookup files. En el caso de la ciudad no, me lo cargo, ¿vale? Ese es por el que agrupamos y tengo estos campos. Nombre, yo voy a poner el nuevo nombre, ¿vale? El nuevo nombre de la media de la población, que es lo que queremos calcular. AVG, por ejemplo, población. Sum PCR. Sum D, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí tenemos todos los tipos de agrupaciones que nos podemos imaginar. Por ejemplo, media. Perfecto. Average. Sum. Sum. Es decir, estamos diciendo, vale, agrúpame por ciudad y súmame los casos de PCR positivo y me lo almacenas en este campo. Las defunciones me las sumas y las almacenas en este campo y la población haces la media y me la almacenas en este campo.
por lo que el resultado es el siguiente. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ese es el resultado final. Hemos visto sobre todo cómo ha agrupado Alicante y Valencia, que son los que tenían más de una fila. Y como habéis visto, podemos hacer lo que queramos. Podemos cambiar el nombre de lo que queramos, renombrar, pivotar, despivotar tablas. Hay un sinfín de posibilidades y esta charla sería infinita si siguiésemos hablando, ¿no? Y hablando sobre la cantidad de cosas que podemos hacer con Kettle. Finalmente, para clausurar, el último tema era dónde almaceno el archivo descargado. Bien podemos hacerlo con un output y lo descargo en local con el formato que yo quiera. Puede ser un XML, un CSV, como hemos hecho con el JSON hasta CSV. Incluso puede ser una base de datos, que es lo que vamos a hacer ahora, o puede ser un bucket de Google Cloud. Lo que sea. La verdad es que hay muchísimos tipos de conexiones. Eso lo podéis ver en Output, que os lo enseño ya mismo. ¿Vale? En Output tenéis un sinfín de destinos, ¿vale? Incluso Salesforce, Microsoft Excel, también tiene compatibilidades con Access, etc. En el caso de base de datos sería el Table Output, ¿vale? Y lo voy a cargar en esta info en una tabla. Vale. Como os podéis imaginar, este step es uno de los más utilizados, ¿no? En cuanto a procesamiento de datos, extracción de datos que tengan que ver con un entorno, con un data warehousing. Siempre vamos a cargar algo en una base de datos o extraer algo de ellas. Entonces, o table input o table output se utilizan muchísimo y es muy importante entender el funcionamiento. Aquí en Connection, en New, vais a definir, aquí podéis ver las compatibilidades que tienen con distintos tipos de base de datos, el tipo de acceso. Yo me voy a conectar a PostgreSQL, es importante que tengáis los drivers bien actualizados. Y por lo demás, perfecto, imagino que no os dará ningún problema. Y con MySQL también ningún problema, MariaDB, etc. Así que iros creando una tabla con ciudad, media poblacional, sumatorio de PCRs y sumatorio de muertes. Es decir, integer y varchar. Lo he dicho al revés. Varchar, integer, ¿vale? El nombre de la ciudad y la media y los dos sumatorios, ¿vale? El resto serían integers. Entonces, hacéis eso y yo es que voy a hacer la carga directamente, ¿vale? Yo lo tengo en este esquema. Aquí pondríamos el esquema y la tabla, ¿vale? Podemos hacer dos cosas, truncate table o no. En caso de que fuese una carga incremental de lo que estamos hablando, nunca truncaríamos la tabla, ¿vale? Y hablaríamos de un proceso de carga incremental. Siempre que nos queramos cargar todo lo que hay en la tabla antes y rellenarla de nuevo, truncate table lo tendremos activado, ¿vale? Entonces, vaciamos ese botón activado para vaciar la tabla antes de insertar cualquier cosa. Especificamos los campos de la base de datos, marcamos esto, entonces a partir de ahí tenemos estas opciones. Si yo le doy a Get Files, ya me está leyendo del string file los campos. Y ahora, si la conexión ha funcionado, ¿no? Cuando habéis testeado la conexión, os va extrayendo los campos de la ciudad. ¿Vale? Entonces no haría falta más que hacer lo siguiente. Ejecutar todo el proceso y se nos insertaría en la base de datos, la cual yo tengo aquí mismo y está perfectamente, ¿vale? Esta es una nueva inserción que he hecho, por eso los IDs autonuméricos se me han actualizado. Y pues eso sería. Hemos logrado dar solución a un proceso que hubiese podido ser súper manual, ¿no? Resumo entonces, hemos conseguido descargarnos un archivo, transformarlo y exportarlo o integrarlo en nuestro sistema. Eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Espero que a partir de hoy digáis, voy a poner un poquito de Pentaho en mi vida. Aquí os dejo mi contacto por si queréis hablar conmigo y cualquier cosa estaré en el chat. Gracias.